cálidos Gracias. Sí. Bueno, a la hora de la siesta, mejor cantar que hablar o que alfabetizar. Eso está bien. Bueno, después de la música, sé que algunos estuvieron a la mañana y otros no. Me siento un poco dudosa entre la continuación o el reinicio. Bueno, hay de todo. Bueno, en realidad el pedido para este breve intercambio con ustedes tiene que ver con un pedido, ¿sí?, de algunas de las personas que participaron de la preparación de este encuentro, y más que una reflexión sobre la alfabetización, es una reflexión sobre la escuela, pero no podemos dejar de saber que la escuela se inventa, ¿no?, a partir de la necesidad de transmitir la lengua escrita, de que aprendieran a leer y escribir. La escuela realmente se crea alrededor de los primeros aprendices de escritura, de modo que alguna relación tiene hablar de la escuela en general en este contexto de alfabetización. La verdad es que después de haber participado de alguno de los talleres, tengo un poco la impresión de que podemos compartir la idea de que la enseñanza es el eje organizador de la vida de la escuela. ¿Qué significa en realidad esto? En algunos casos significa, no es posible, estoy con calor, lo que me parece que es importante decir es que, retomando algo de lo que hablamos esta mañana, es que la escuela como institución es la primera institución que recibe a los niños, seguramente no la primaria, pero la institución escolar es la primera institución que recibe a los niños. Pasan de la vida familiar, de la vida del contexto pequeño, donde lo que dicen está sobreentendido por el contexto. Pide agua, dice la mamá, y uno no está muy seguro. En el contexto, uno hace en el grupo pequeño, en el primer grupo pequeño que recibe a los niños, se sobreentiende las intenciones, los deseos, se los interpreta. En ese sentido, el paso de la vida del pequeño contexto familiar, cualquiera que sea la conformación de ese pequeño contexto familiar, a la vida escolar, es un salto muy grande porque se pasa de lo pequeño y cercano a la institución. Es el primer encuentro con un entorno institucional. ¿Qué quiere decir que es institucional? Quiere decir que tiene normas, que más o menos todos hacemos lo mismo en ciertas condiciones. Por ejemplo, entramos todos 8:30, o salimos todos, estoy inventando horarios, 12:30 o 16:15. Eso es vida institucional. Los niños llegan a la escuela y empiezan a tener su primer contacto con la vida institucional. La vida institucional de la escuela
está organizada alrededor de las necesidades de la enseñanza. Y si lo digo adecuando más los verbos, debería estar organizada de acuerdo a las necesidades de la enseñanza. Hoy, más temprano, decíamos que mucho cambió en el contexto social, pero en líneas generales la escuela mantiene una estructura interna organizativa que corresponde a una escuela que surge por lo menos 100 años atrás, por lo menos, ¿sí? Es esta organización que responde al considerar al grupo de edad como un grupo en el cual, por tener la misma edad, todos están en condiciones de aprender lo mismo. La escuela está organizada alrededor de la enseñanza, pero la concepción de la enseñanza fue variando en esos 100 años. Bueno, dicen que no se escucha. Bueno, este es más fuerte. No me he dado cuenta, yo no me doy cuenta, porque está cerca. Bueno. Y uno de los aspectos a los que responde la escuela en su condición organizativa, a pesar de que el propósito es la enseñanza, es una manera de entender la enseñanza y de entender las necesidades organizativas que no siempre corresponden a lo que se habla de la enseñanza cuando no se la piensa en la organización escolar. Hoy se dijeron varias cosas. Primero, que los grupos son heterogéneos, que no lo reconocimos durante mucho tiempo porque el propósito de la educación era homogeneizar, pero que ese punto de vista cambió y hoy el propósito es ofrecer posibilidades iguales para niños que sabemos que son todos distintos, ¿sí? Entonces, esa primera organización de la escuela graduada necesitaría concebirse o discutirse al interior de la institución con la necesidad de flexibilizar esa enseñanza pensada para niños que aprenden todos lo mismo al mismo tiempo. Es decir, que ahí ya hay, si efectivamente pensamos en la enseñanza, tenemos un buen tema para discutir. Del mismo modo, la escuela estaba pensada o está pensada en el marco de aquel dicho que ya cité esta mañana, y les pido disculpas a los que estaban, de cada maestrito con su librito. El maestro está aislado en su grupo, ¿sí? Cuando ahora entendemos que es el colectivo de maestros, es el grupo de maestros, al menos de una institución, los que junto con el equipo de conducción terminan de definir en el marco que señala la jurisdicción, terminan de definir o deberían terminar de definir el proyecto de cada escuela, ¿sí? Es decir, que necesitamos pensar formas de flexibilizar los tiempos y los espacios escolares. Hoy decía una directora, cuando, a raíz de lo que hablábamos a la mañana, es necesario que si un niño que atravesó los 2 años de la unidad pedagógica, estamos en octubre de 2º grado, si el maestro ve ahora
que no lee y escribe como él piensa que se debe leer y escribir para ingresar en tercero, estamos en un doble problema. Por un lado, la unidad pedagógica nos avisa que tenemos que advertirlo antes, porque en octubre de segundo es tarde. Tendríamos que habernos dado cuenta en abril de primero, para salir al paso, para ver en qué no estaba adquiriendo los aprendizajes que esperábamos. Pero si lo advertimos en octubre de segundo, es necesario reunirse el director de la escuela, el maestro de segundo y el de tercero, sabiendo que los niños no aprenden todo al mismo tiempo, reunirse para pensar cómo hacemos para acompañar a este nene en tercero para que no esté tan lejos de sus compañeros, porque la decisión de la repitencia recae siempre sobre el niño, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para flexibilizar esos tiempos y esos espacios de la enseñanza en el marco, ¿sí?, de reconocer que no todos aprenden lo mismo al mismo tiempo, y en el marco de saber que la responsabilidad de las adquisiciones de cada chico no es responsabilidad del maestro de segundo, es responsabilidad de la escuela, del conjunto. Si este niño no llegó a desempeñarse con la autonomía que esperábamos, no es responsabilidad única del maestro de segundo, porque este niño es un alumno de esta escuela. El maestro es responsable de marzo a diciembre y es responsable de labrar acuerdos, porque es la escuela la que se hace cargo desde marzo de primero a diciembre de segundo. De modo que organizar la escuela alrededor del eje de la enseñanza necesita de tiempos de trabajo compartidos. Y en ese punto hay ajustes que hacerle a la escuela. ¿Cuáles son los tiempos de trabajo compartido entre los docentes? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenemos de discutir en serio? ¿Sí? Si somos 3 maestros o 4 que estamos en la unidad pedagógica y hay un grupo entre los 4 grados, hay un grupo de 6 o 7 chicos que necesitan más tiempo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para reagrupar al grupo total y permitirle a uno de los 4 compañeros que trabaje con ellos 4 horas por semana? ¿Se entiende? Flexibilizar los tiempos de trabajo, los agrupamientos de los chicos según sus necesidades, ¿sí? Flexibilizar los agrupamientos, los espacios y los tiempos en favor de la enseñanza. Reunirse entre los responsables de la escuela, equipo directivo y docentes, a pensar cómo se reorganiza el tiempo escolar, desoyendo un poco la organización graduada de la escuela, ¿sí? Quebrando un poco la frontera del grado, porque delante nuestro tenemos a un niño que no adquirió suficiente autonomía en la lectura. Tenemos a un niño que no aprendió a dividir. No estoy hablando de la unidad pedagógica, cuando digo no aprendió a dividir. A ver si dicen que yo hablo de enseñar a dividir en primero. No era eso, ¿eh? Tenemos a un niño que necesita más tiempo dedicado a la escritura, ¿sí? A uno no, seguro que tenemos 4 o 5.
organizar la escuela de acuerdo a la enseñanza nos obliga a repensar aspectos organizativos que se resuelven en la totalidad de la institución. No puede resolver un solo maestro, ¿sí? Hoy hablaban de una escuela donde hay una maestra que hace pareja pedagógica con primero algunos días y con segundo otros días. Ideal la situación para flexibilizar. Ahora cuando salgo, el ministro de Educación de Mendoza, la ministra, me mata porque estoy dando la idea de poner a algún maestro más para el primer ciclo. Puede ser que no me dejen entrar más a Mendoza. No es eso lo que digo. Digo que realmente 3 maestros pueden atender 4 grados, 4 horas por semana, para que un maestro trabaje con estos 5 o 6 que necesitan ayuda, ¿sí? Bueno, y depende, ¿eh? Hay escuelas que tal vez necesitarían. Un problema gremial. Bueno, el otro aspecto, ¿sí? El otro aspecto, por un lado, la idea de entender a la enseñanza como eje de la organización de la vida escolar tiene mucho que ver con habernos replanteado qué pasaba en la escuela después de las grandes crisis de principio del siglo XXI. Cuando la escuela se había constituido mayoritariamente en el lugar donde los chicos iban a comer, y uno abría la puerta de la escuela, cuando yo empecé a ser maestra, uno abría la puerta de la escuela o pasaba por los pasillos y sentía un olor que no sé si algunos de ustedes recuerdan, que es el olor a la goma del lápiz. Las que tienen algunos años más que otras, que son muy jóvenes, por ahí recuerdan ese olorcito que había en los pasillos de mucho borrar. Después de la gran crisis que pasó la Argentina, el olor en las escuelas era guiso. Y eso significó una herida, eso significó 2 cosas, históricamente. Que la escuela fue la única institución del país que quedó en pie. La única. Todas las demás cayeron y dejamos de tener confianza en ellas, en todas, ¿sí? Empezando por los bancos. Todas cayeron y la escuela quedó en pie. Quedó en pie porque era el pedacito de Estado que convocaba niños. Y si convocaba niños, había que alimentarlos. En ese esfuerzo gigantesco que la escuela hace como institución, se corre el eje. Históricamente se corre el eje, y ese correr el eje quiere decir que la enseñanza se desplaza un poquito del lugar protagónico que nunca debió dejar de haber ocupado la escuela. Cuando un niño está enfermo, nadie piensa en que haga la tarea, ¿sí? Primero hay que atender lo que es urgente. Y eso pasó con la escuela. De eso quedaron algunas herencias. Algunas cosas se perdieron en el camino. Voy a decir elementales. En líneas generales se perdió el horario. El horario se perdió, como si fuera una cosa de museo. Se perdió porque no había lugar donde servir de comer a los niños, y a veces era el aula, a veces todavía comen en algunas escuelas, no sé en Mendoza, hablo de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires,
El turno de la tarde come de 11:30 a 12. El turno de la mañana come de 11:30 a 12. Porque no hay celadores que atiendan comedor entre turno y turno. El turno de la tarde come entre 1 y 1:30. Eso no solo corrió la enseñanza, no solo corrió el horario en términos simbólicos, redujo el horario en términos prácticos, el horario de enseñanza, ¿sí? La comida pasó a tener un lugar demasiado importante en la escuela, pero también se perdió el horario en términos de haberse flexibilizado los tiempos de enseñanza. Una institución, por supuesto sin pasarnos de la medida, necesita tener una organización previsible para darnos tranquilidad a los que participamos de la vida institucional. Si ustedes van a un banco, no sé acá, porque ni siquiera cerca es así. Yo voy al banco entre las 10 y las 15. ¿Ustedes? Igual. Cierra la 1. Bueno, muy bien. Si la institución no cumple con ese horario, uno se desbarata. Si los chicos tienen lengua, las 2 primeras horas del lunes, las 2 últimas del martes, 1 hora el miércoles, no tienen el jueves porque no sé qué hay, eso hace previsible para los chicos qué viene después y además organiza al maestro. Ayuda a que las cosas, siendo flexibles, porque esto no significa que uno es inflexible, a que las cosas no sean de chicle. Tocó el timbre, en la hora que viene tenemos matemática. Esta previsión da seguridad a los chicos, les va creando un ambiente previsible. Hay un poema de Rafael Alberti, el gran poeta español, ya que allá dice alfabetización y literatura, que decía, se llama Los Ángeles Colegiales el poema, ¿sí? Y el poema dice en algún verso, nunca sabíamos, habla desde el punto de vista de los niños, nunca sabíamos cuándo era el momento de cerrar los manuales y sacar los compases. Solo el capricho, desde la mirada de los chicos, del adulto, definía qué viene ahora. Un chico necesita saber qué viene mañana, ¿sí? Porque les pasa, y es uno de los grandes temas de fracaso en la secundaria, que nunca saben para cuándo hay que estudiar naturales. Si no tienen una madre, no sé cómo definirla, obsesiva, el jueves tenés naturales, tenés que estudiar, eso lo dice desde el viernes anterior, ¿sí? El problema es que si no lo dice, repite primer año, porque no hay nadie más que lo diga. No hay ni tutorías ni autonomía. Cuando los niños no tienen, cuando uno habla de enseñar a estudiar, que habla de subrayar la idea principal como si la idea principal fuera la misma para todos, debería hablar de esto, este ordenamiento, ¿sí? Esta previsibilidad es la que ayuda a los chicos a que aprendan a estudiar. Saber la agenda. La escuela necesita volver a la agenda, volver al horario
y respetarlo. ¿Qué quiere decir respetarlo? Quiere decir que en febrero el equipo directivo y docente se reunió y definió qué temas de sociales se dan en el primer ciclo, qué temas en cuarto, qué temas en quinto, porque en esta escuela el niño que asiste egresa sabiendo 6 temas, si ustedes quieren, pero habiéndose acercado, ¿sí?, al problema de acercarse, de desarrollar una mirada para lo social. ¿Sí? La escuela necesita, como escuela, no puede sola la maestra de cuarto. Necesita que la institución genere, discuta una cierta continuidad que permita a los chicos terminar 7 años de asistencia a la escuela teniendo algunos datos, no es porque tenga que saber desde a qué año fue presidente Nicolás Avellaneda, que lo busca en internet, ¿sí? Pero tiene que tener una idea de grandes problemáticas sociales, de los problemas de la inmigración y de que estamos rodeados y somos todos de alguna manera inmigrantes, ¿no? Y cómo es que se desplazan en busca de mejores condiciones y cómo es que hay factores que favorecen eso, como puede ser tener un amigo o un pariente en el país que lo recibe. ¿Sí? Estas miradas, los chicos pequeños no entienden cómo funciona la actividad comercial, ¿sí? Salen de su primera infancia teniendo siempre mal o bien adultos que proveen. Entonces piensan que el dueño del kiosco es un señor que no piensan que esa es una actividad que da una ganancia. Eso se va aprendiendo en la escuela. Esas son miradas sobre lo social. La escuela necesita discutir eso, y lo digo desde una mirada egoísta, porque a mí me interesa la lectura y la escritura. Un niño que no participa de estas situaciones donde se estudia sociales en los primeros grados y después en el segundo ciclo, nunca va a ser buen lector. Porque los libros hablan de eso, que se estudian sociales, ¿sí? Y si uno no tiene algún dato, no puede terminar de entender de qué habla cierta novela. Si no se da más ciencias naturales, no puedo dar muchos ejemplos de naturales porque sé nada, no sé nada, mejor dicho, como se dice, pero realmente necesitamos organizar el horario para categorizar, para darles categoría a los contenidos que solo se aprenden en la escuela. Ayer cuando bajé del avión, viajaban en el avión muchas chicas jóvenes de 20, jóvenes, y 3 que venían detrás mío se reían porque les parecía una palabra simpática, el plumerillo. Y yo, maestra de primaria, me quería hacer el harakiri. Me sentí totalmente, no importa saber qué es el plumerillo, sinceramente lo digo, no importa si el ejército se preparó allí o en otro lugar, son informaciones, pero sí importa.
A la vez no importa, pero importa, ¿sí? Importa, es significar las palabras, es entender por qué en esta provincia a ese lugar importante se le puso ese nombre, ¿sí? Es entender lo social por haber estudiado un poquito de sociales, ¿sí? Como el nombre de la calle o de esta ciudad, ¿sí? Quiero decir que para formar buenos lectores y escritores, la escuela necesita recuperar los espacios de enseñar sociales, de enseñar naturales, de armar en la escuela un plan de lectura de primero a séptimo, ¿sí? En primero, en esta escuela, el grupo de docentes y los directivos acordaron un corpus de lectura literaria, ¿sí? Que un maestro puede decir, a mí Hansel y Gretel no me gusta para primero, ¿sí? Y entonces el director le puede decir, elegí otro del mismo tipo de cuentos maravillosos en 3 minutos y medio. ¿Sí? Porque si tardamos en decidir por qué reemplazo Hansel y Gretel, pasaron 4 meses sin leer cuentos. ¿Sí? Es buena la organización institucional, ayuda, genera un cauce. Si al maestro le gusta más Pulgarcito, que vea Pulgarcito. Y si el director tiene buena participación de la vida institucional y presencia de conducción, le puede decir, dale, lee también Pulgarcito. Se puede agregar, pero no quitar. Y eso nos permitiría decir, los chicos que egresan de esta escuela, cuando egresan, leyeron no menos de 10 cuentos maravillosos. Conocen a Gustavo Roldán porque leyeron 5 cuentos. Conocen a Laura de Betach. Conocen a autores mendocinos tales. Leyeron Dylan Kifke en primero. En segundo leyeron Pinocho. En tercero leyeron Brujas. En cuarto leyeron Matilda. En quinto, es decir que hay 2 novelas por año. En esta escuela, cuando los chicos terminan séptimo, leyeron 14 novelas. No da lo mismo haber leído 14 novelas que no haberlas leído, ¿sí? La enseñanza realmente hay que revitalizarla como eje de la vida institucional, discutir juntos, para que cuando la compañera de cuarto A tiene licencia por maternidad y viene su reemplazante, le digamos, seguí, vamos por el capítulo 5 de La Isla del Tesoro. Esa es una institución, ¿sí? Es un desafío que nos plantea la resolución que instala la unidad pedagógica, porque habla de las trayectorias escolares, ¿sí? ¿Y qué quiere decir las trayectorias escolares? Quiere decir que en febrero, si yo tengo cuarto, la maestra de tercero, en febrero, no me dice, fulanito, el padre se fue de la casa y es el hermanito de menganito que repitió quinto, 2. Eso yo lo sé. Lo que me dice es, leímos tales cuentos, trabajamos tales tipos de problemas, de sociales llegamos a dar estas cosas, me pasa información sobre la enseñanza. En primer lugar, para que la línea de
graduación, de progresión de lo que saben los niños al ingresar, vaya manteniendo su profundización a lo largo de los 7 años. Miren, hay una pregunta que se perdió en la escuela y voy terminando con esto porque entre la siesta y el avión tengo miedo que todos nos quedemos sin poder abrir un poquito a los comentarios. Hay una pregunta que en las escuelas se perdió y que era muy común hace unos años. El maestro de cuarto A le decía al de cuarto B: ¿vos por dónde vas en matemáticas? Se perdió. Es una lástima, porque preguntar por dónde vas significa que hay camino previsto. Hay una previsión. Se perdió también el control social. Mi mamá, mi hermano tiene varios años menos que yo. Cuando mi hermano estaba en tercero, en septiembre estaba horrorizada porque no multiplicaba por 2 cifras. Porque cuando yo había hecho tercero, en agosto ya multiplicaba por 2 cifras. Ese es el control social sobre la escuela. Los padres sabían qué se daba en tercero, más o menos, qué se daba en quinto, más o menos. Y es bueno, no es un control. La palabra control tiene mala prensa. Pero bueno, somos una institución inmersa en una sociedad. Está bien que haya un mutuo control social. La verdad es que si la escuela define su ruta, cada maestro se siente más tranquilo y entre todos cuidamos la trayectoria de los chicos. Porque entonces, cuando se hace el pasaje, uno tiene más claro en qué falta fortalecer a este grupito. ¿Qué tendría que hacer la escuela para definir una organización a partir del eje de la enseñanza? ¿Sí? Prever conjuntamente, en discusión con los diseños curriculares de cada jurisdicción, o con los NAP, o no sé qué. En las jurisdicciones que yo trabajo hay diseños curriculares. En la provincia y en la ciudad de Buenos Aires hay diseños curriculares recientes, quiero decir, o relativamente recientes, en el marco de los diseños curriculares, es decir, de la ley de la jurisdicción respecto de los contenidos, porque la jurisdicción tiene una ley que anticipa en cuarto, más o menos, se aprende. En el marco de esa ley de cada jurisdicción, los docentes discuten títulos para seguir una línea en literatura, discuten en qué van a profundizar en lectura y en escritura, discuten qué hay que retomar de matemática, ¿sí? Esta línea también es en favor de la trayectoria de los chicos. Yo trabajo bastante con alguien que ustedes, al menos sus libros los deben haber visto, con Claudia Broadman, que es de matemática. Sí, deben haber visto sus libros porque son los más vendidos de Latinoamérica y no es una manera de decir, es así. Es el título más vendido de América Latina. Claudia Broadman dice que es necesario tomar pequeñas evaluaciones, ¿sí? Pero que para tomar pequeñas evaluaciones es imprescindible enseñarles a los chicos a estudiar para la evaluación. Entonces ella propone 3 jornadas de prepararse, de estudiar para la evaluación. Si la evaluación la voy a tomar ahora, que estamos a 10 de octubre, les digo a los chicos, vamos a revisar la carpeta o el cuaderno desde la última evaluación hasta ahora. Y vamos a hacer un índice
de los temas que vimos. ¿Se entiende? Esto significa una gran organización en la carpeta, en el cuaderno. Bueno, dimos problemas el primer día. ¿Qué tipo de problemas? Léanlo con el compañero. ¿De cuál no se acuerdan? ¿Cuál repasamos? Inventemos uno del mismo tipo. El otro tema. Esto es enseñar a estudiar. Pero esto significa estar en control de lo que se dio durante el mes. Esto va en contra de las actividades sueltas. Exige secuencia, desarrollo fracciones y cierro. Abro geometría, el tema, y cierro. Trabajo una secuencia de novela. En cuarto, Robin Hood. Y cierro. Termino la novela, hacemos una galería de personajes, inventamos un nuevo capítulo, porque como es una novela de aventura se puede. Empiezo y cierro. ¿Qué contenidos enseñé desarrollando una secuencia de lectura de novela? A los más chiquitos les enseñé contenidos bien interesantes. Les enseñé a usar el señalador. Es interesante. Les enseñé a retomar el libro 3 días después, y si no me acuerdo quién es este personaje, vuelvo atrás. ¿Quién les enseñó esto a ustedes? Lo aprendieron solos. Por eso son maestros. No van a ser maestros todos nuestros chicos. Hay contenidos de lectura que ni siquiera los vemos como contenidos. Después que los niños aprenden a leer, no sabemos qué enseñar de lectura. Porque todos pensamos que leer es hacer ruido con la boca, sean de acuerdo a lo que se ve delante. ¿Sí? ¿Se entiende? No pensamos en esto de la continuidad de la lectura, retomar mirando atrás, indicar hasta dónde llegué. ¿Sí? Entonces, la organización del día a día de la escuela y del ciclo escolar alrededor de los contenidos de enseñanza. Termino diciendo una sola cosita más y los dejo a ustedes, que tiene que ver con la relación de esta organización con el tema de este encuentro, que es la alfabetización y la unidad pedagógica. La verdad es que en una escuela con proyecto discutido, ¿no?, y explicitado, es más posible recuperar las trayectorias escolares de los niños, ¿sí? Porque se sabe cómo sigue. Pero a la vez, esta escuela donde se prevén cómo se desarrolla la unidad pedagógica, que se lee en esos 2 años, ¿sí?, ayuda también al maestro a ejercer su responsabilidad y descansar en la estructura institucional. ¿Sí? Cuando se enseña sociales, también los chicos aprenden a leer. El maestro también se descarga un poco de lo que parece ser el recorte de la alfabetización, que no está tan recortada. Yo los invito a ser directores. Toda la mirada sobre lo institucional, a ser directores quiero decir cuando avancen, algunos están en edad de ser maestros,
pero la figura del director es una figura protagónica, es una figura central de la alfabetización y de la enseñanza. Cuando en una escuela hay un director que permanece, o sea, que no se va todos los años y cambia de director, ese es un problema. Permanece varios años, está presente, quiere decir es una referencia en la escuela, ¿no? Conoce a los chicos, a las familias, ¿sí? Y le interesa mucho, se interesa por la enseñanza, a la escuela la eligen. Y por ahí lo que se interesa por la enseñanza a mí no me gusta, por ahí le interesan cosas que quiero decir, pero no importa eso, importa que se interese por la enseñanza. Quiere decir que se meta en la enseñanza. No enseñar, acompañar, a respaldar, a hacer valer el proyecto institucional, ¿sí? Que no es un papel arrumbado. Es en quinto, ¿cuál de estas 3 novelas vas a leer primero? No las vas a leer o no las vas a leer. ¿Cuál te gusta más para empezar? Si esta no te gusta, ¿por cuál la reemplazas? ¿Sí? Bueno, nada más, escucho comentarios. Está publicado. Nunca he sido directora, o sea, no, me gusta más lo pedagógico. Veo que la tarea... Ah, pero es pedagógica. Epa. Momentito. Está en el área pedagógica, sí. Pero yo observo y escucho los comentarios del directivo que lo sobrepasan las tareas administrativas. O sea, eso siempre me ha... No sé si es que es una excusa para no ir a lo pedagógico o... Yo tendría que contestar al director. No sé eso, no me quiero... Ya dije algo que no corresponde. Ahora si contesto a eso, yo podría decir que no le haga caso a lo administrativo. Pero esta en muchas escuelas es prioritario. No, yo sé que... Yo sí fui directora y te puedo asegurar que no es fácil ser director. ¿Sí? No es fácil ser director, hay mucho para hacer, ¿sí? Pero lo único que te rescata de lo administrativo es lo pedagógico. ¿Sí? Hay una cosa que no está lo suficientemente dicha. El director de esta escuela tiene agenda. Tiene agenda. ¿Qué quiere decir eso? Que un martes cada 15 días se reúne con los maestros de cuarto. 1 hora, no, porque no hay tiempo. No hay tiempo, el maestro tiene que volver al aula y él se tiene que recibir a un padre, reunir con el maestro de quinto o ver que estén completos no sé qué papeles. Lo que sí me parece que debería tomar en cuenta la conducción por encima del director, y no miro para mi izquierda ni loca, miro derecho hacia vos, es no sé si acá pasa, seguro que en Mendoza no pasa, sí, seguro que pasa. Alguien tiene que poner un freno a mucho proyecto y demanda que llegan a la escuela. Yo hablo de la provincia de Buenos Aires, por favor. Acá seguro que no pasa, solo pasa en la llanura. Solo en la llanura. En la llanura pampeana. A ver, educación vial. Odio la educación vial. No quiero a nadie que hable de educación vial en las escuelas, que aprendan a dividir. ¿Qué más? Todo, huertas, que es un proyecto hermoso, huertas, hermoso. Yo no tengo nada contra el proyecto de huertas, pero tienen que leer.
Otros, hay listas de proyectos, nación, la jurisdicción provincial, y el director está un poco agobiado por eso. Muy demandado, no está tanto en la escuela, ¿sí? A veces, y el director mismo se tiene que dar importancia y decir amorosamente: ¡ay, qué bueno el proyecto de huertas! ¡Qué lindo! Lo vamos a hacer el año que viene, cuando terminemos el de educación vial. Que, por cierto, lo hacen en cuarto, no en toda la escuela, ¿sí? Yo he visto en un grado donde la maestra propuso a los niños, en el marco de la educación real, inventar señales de tránsito, y me imaginé la cantidad de choques que va a haber cuando estos niños crean que las señales de tránsito se inventan. No se inventan, son esas. Eso es curva. Si seguís derecho te matás. No se inventan. Quiero decir, es grave. Tengo un problema personal con la educación vial. Pero no acuerdan un poquito. Si no manejan, no tienen el segundo. Dale, y que lean. Que miren al cruzar. Eso sí. Bueno, creo que hay un tironeo entre lo administrativo y lo pedagógico, pero que el director se siente reconfortado cuando el sistema lo ayuda a abocarse a lo que es organizativo por pedagógico y a lo pedagógico. ¿Sí? Sí, yo creo que en algunos sitios ayuda y en otros ayuda menos. ¿Sí? El avión. El avión. Sí. Les deseo que terminen una buena jornada, que todos los chicos aprueben segundo grado leyendo más o menos bien, ¿sí? Y que, no sé, que puedan disfrutar de la unidad pedagógica. Buena suerte. Adiós. Agradecemos a la profesora